En los arenales de la península de Paracas, el eminente arqueólogo peruano Julio C. Tello descubrió en 1925 los restos deslumbrantes de una formidable cultura avanzada. No lo halló en grandes poblados o centros ceremoniales, sino en gigantescas y originales tumbas colectivas ubicadas a la orilla del mar. Las tumbas descubiertas eran de dos tipos diferentes. Las más recientes, del 500 a.C., constituían pequeñas ciudadelas enterradas en el desierto, con unos corredores estrechos y tortuosos que daban acceso a los nichos funerarios. Y las más antiguas, que C. Tello las definió como período cavernícola, los paracas momificaban el cuerpo del difunto de acuerdo a prácticas esotéricas solo conocidas por los sacerdotes. A continuación, la momia era envuelta en una especie de sudario con una serie de mantos de diferente calidad en los tejidos. El descubrimiento de estos mantos suscitó la admiración científica mundial, y no era para menos. Finísimas telas de algodón y lana, algunas con más de 100 hilos por centímetro cuadrado, hacían presagiar un arte y técnica textil no alcanzada por ninguna otra cultura americana o europea de su tiempo. Ceramios pintados en blanco y negro o marrón rojizo con avanzadas técnicas de cocción auguraban también importantes avances en la industria cerámica. Pero donde la cultura paracas alcanza ribetes de auténtico relato fantástico, es sin duda en la habilidad de sus cirujanos para realizar operaciones quirúrgicas en cráneos de pacientes que sobrevivieron a la intervención. Efectivamente, nuestro sistema racional de pensamiento provoca una inicial perplejidad y rechazo ante afirmaciones como esa. Argumentos científicos de mucho peso la harían inverosímil. Pero es precisamente la ciencia la que se encarga de forma objetiva de confirmar el resultado final, aunque ignore el proceso intermedio. La evidente callosidad ósea que presentan los bordes de los pulidos orificios craneales manifiestan la intencionalidad de la intervención operatoria y el éxito de la misma. Estas difíciles trepanaciones eran practicadas hace 2000 años, sin quirófanos, sin manuales de anatomía y con la única ayuda de limas y escalpelos de obsidiana. Se puede imaginar que el hombre de Paracas encontró un remedio eficaz al cabo de los siglos para evitar la muerte por hemorragias cerebrales externas. Si se tiene en cuenta las armas de guerra empleadas por estos pueblos, masas y golpeadores, y las deformaciones voluntarias practicadas por cuestiones estéticas, todo hace suponer la búsqueda de un remedio para lo que llegaría a representar un verdadero problema clínico en aquella sociedad. Caminaban recatados. No tuvieron guerra ni les pasó cosa notable, porque la gente toda estaba en la junta de Cajamalca, que como hubieron dado priesa, llegaron a vista de los pueblos del valle. Los españoles vieron en unas chapas, asentado, el ejército de Atabalipa, con tantas tiendas que parecía una ciudad, porque para más provecho de los nuestros y perdición suya,
cuando supo que estaban tan cerca, les dejó los aposentos reales de Cajamalca, en la cual entraron mediado el mes de noviembre del año del Señor de 1572. Con estas palabras, describe el extraordinario cronista Pedro Cieza de León la llegada de la hueste conquistadora al término de Cajamarca. Desde el cerro de Santa Apolonia, nosotros también podemos percibir la sensación que tendría Pizarro al llegar a esta ciudad. Ha cruzado valles, desiertos y barrancas dispuestos de tal forma que con unos pocos hombres emboscados le hubiesen quitado definitivamente sus sueños de conquista. Pero Atahualpa no tenía motivos para preocuparse. Un ejército de 40.000 guerreros y recientes victorias sobre su hermanastro Huáscar certificaban la tranquilidad del Inca. El viejo extremeño, al igual que un día le ocurriese a Cortés, se da cuenta de la locura de su empresa. Pero ya es demasiado tarde y de nuevo se presenta el dilema: vencer o morir. Desde este promontorio, donde está la llamada Silla del Inca, que no es sino una pequeña reliquia funeraria, podemos admirar también la estética de una ciudad que sigue manteniéndose con el tiempo como la más española del Perú. La disposición de sus calles, sus casas, palacios blasonados y sus iglesias barrocas permiten imaginar cualquier localidad de la vieja Castilla. Extraordinarias balconadas de madera y plazas con artísticas fuentes de piedra siguen mostrándose como el estandarte de una españolización forzada en una región sumamente pobre y abandonada, donde solo los indios, con su excelente amplitud demográfica y una gran pureza étnica, parecen resistir la incoherencia y el desatino que un día provocó la acción de Cajamarca. Según la crónica de Cieza, los aposentos reales estaban cercados por una muralla no muy alta. En medio de todo, había una plaza grande que formaba un triángulo. Al llegar hasta allí, Pizarro no encuentra a nadie importante del séquito de Atahualpa, solo algunas mujeres muy viejas. Dice el cronista que los indios estaban muy alegres y contentos por verlos tan de cerca y llamaban locos a los españoles por su atrevimiento. A todo esto, Pizarro envió a unos emisarios para que reconocieran el campamento enemigo, y así fue como el capitán Hernando de Soto y un poco más tarde su propio hermanastro Hernando Pizarro incorporaban la primera embajada forastera que pretendía hablar con Atahualpa. El Inca en estos momentos estaba retozando tranquilamente en una zona de aguas termales que aún hoy se conservan y que tienen el pintoresco nombre de Baños del Inca. Grandes caños de agua fría y caliente servían de suministro para los estanques donde se bañaba y tonificaba el gran hijo del sol. Ese pozo le llamaban en quechua Ollinanyacu. Ollinanyacu llega a ser pozo del Inca. Anteriormente esa puerta no quedaba a la mano izquierda, quedaba a la mano derecha. Después de tomar sus baños medicinales salía a adorar a su padre el dios sol. El Inca Atahualpa se vestía con pieles de murciélago, alpaca, llama y con más animales más. Acá en quechua llamaban por el nombre Pultumarca. Pultumarca llega a ser pampas calientes y Caxamarca, lugar de hielo, Ollinanyacu, pozo del Inca. Acá en quechua acá, a pesar, estas aguas son utilizadas para los pabellones C y B, también para la piscina, para el manantial de pozos de turistas. Y si ustedes quieren conocer, también pueden ir. Ahí el agua se encuentra a una temperatura de 80 a 85 grados centígrados. Acá lo llaman los perolitos porque tiene una forma como perol. Acá también, ¿qué sería si de acá Cajamarca y Baños del Inca, si no tuviese un desfogue natural, en cualquier momento o en cualquier manera podían explotar los desfogues naturales? Los desfogues naturales son las burbujas que salen. Anteriormente, estas aguas son utilizadas. A pesar que el agua está bien, acá como se puede pasar un huevo, a los 15 o 20 minutos está pasado un huevo. A las casas que ustedes aprecian en la parte de allá es un hotel llamado Mungaluz, que el hospedaje está 350 por 2 camas. Tiene su sala, su ropero, una poza para que se bañe con aguas medicinales. Acá también
Como se puede pasar un huevo, cuento un chistecito. Dice que un día estaba sentado un paisanito a las orillas de una poza y viene un gringo del extranjero y le pregunta: oye, mi paisano, ¿cierto que acá se lo pasan los huevos? No sé, mi gringo, discúlpeme su pregunta, que yo solamente me he metido hasta las rodillas, nomás se metía más adentro y sancochaba los huevos. Dice también que el Inca Atahualpa, porque era muy mujeriego, nunca llegó a tener hijos, porque se sancochó los huevos aquí en las aguas calientes. Si gusta, también le puedo cantar carnavalitos. Un pequeño estanque de piedra queda como único testigo de aquel histórico solar recreativo, habiendo sido transformado el resto del conjunto en un modernizante y antiestético establecimiento de baños para turistas. Cuando Atahualpa, acompañado de sus mujeres, sacerdotes y cientos de guerreros, acude a visitar a los forasteros, Cajamarca se encuentra completamente vacía. No se veía un solo español. Todo esto hizo pensar al iluso soberano que el enemigo estaba escondido de puro espanto ante su presencia. De este modo, comienzan a disponerse todas las fuerzas indígenas a lo largo y ancho de la plaza, surgiendo en esos momentos la figura del capellán Vicente Valverde. Este hombre soltó un breve y torpe discurso sobre el cristianismo, Carlos V y el Papa. Un discurso que, a pesar de la extraña traducción al quechua que seguramente haría el intérprete de Pizarro, acabó sonándole a chino al atribulado anfitrión. No obstante, el cura volvió a insistir esta vez con una Biblia en las manos. Pero el Inca, que para entonces ya tenía agotada la paciencia, criticó las andanzas de los conquistadores y les exigió que devolviesen todo lo robado y que después se marchasen. Tras de lo cual, arrebató y tiró con ira el extraño objeto que el capellán tenía en sus manos. No es seguro que Pizarro estuviese esperando ese gesto, pero lo cierto es que fue la chispa que enervó y agigantó las todavía temblorosas figuras de los españoles, y al grito de «Santiago» se inició una cruel y terrible matanza que provocó en poco tiempo más de 2000 víctimas indígenas. En medio de toda esta hecatombe, el conquistador Francisco Pizarro no perdía de vista las andas que portaban al soberano del Incario, y tras ordenar repetidamente que no se le diese muerte, acabó apresándole él mismo con la ayuda de los soldados Miguel Estete y Alonso de Mesa. Este aposento cercano a la antigua plaza incaica responde a las dimensiones que dan las crónicas sobre el lugar donde se acumuló el fabuloso tesoro de los incas. Lamentablemente, ha sido mal conservado, y hoy solo se pueden apreciar las típicas hornacinas trapezoidales incaicas sobre un muro de piedra muy deteriorado. El imperio de las 4 regiones del mundo, perfectamente organizado y consolidado por Huayna Cápac, se desmoronó en poco menos de una hora tras la acción de Cajamarca. Francisco Pizarro tomó prisionero al Inca Atahualpa y lo condujo a esta habitación, donde lo retuvo durante 9 meses, bajo la promesa de darle libertad si completaba la sala una vez de oro y 2 veces de plata, hasta una altura aproximada de 2 metros sobre la pared. Al cabo de los meses, el Inca acabaría cumpliendo su palabra, pero no así los españoles, que lo ejecutaron tras haber cubierto su inicial objetivo. Cajamarca, en poco tiempo, se convirtió en el principal bastión del ejército de la conquista. De aquí partieron las principales expediciones a los distintos puntos del Perú.
pero será en el siglo XVII cuando la ciudad alcance su mayor esplendor. En 1678 había 362 familias españolas. Muchos de estos linajes todavía perviven en las viejas casonas coloniales que se desparraman por las empinadas calles cajamarquinas. Las iglesias de Cajamarca son un claro reflejo de su rico y floreciente pasado colonial, y todavía se muestran como unas de las más hermosas y deslumbrantes de todo el Perú. A pesar de ello, no pasa desapercibido un detalle curioso. A casi todos estos edificios religiosos les faltan los campanarios y las torres. Esto proviene de una antigua argucia eclesiástica por la que se evadía el pago de impuestos a la corona, ya que todo templo en construcción estaba exento del pago de tributos y además era compensado con las arcas del imperio. Hace tan solo 10 años se remataron las torres del extraordinario templo barroco plateresco de San Francisco. Como se puede ver, con todo esto, no hay nada nuevo bajo el sol. En 1802, la villa de Cajamarca fue elevada al rango de ciudad, dotándosele de escudo nobiliario. Este hecho no tendría efecto alguno en su ya franca e irreparable decadencia. Sin relación directa con el movimiento intelectual del mundo, sin preocupaciones científicas, sin distracciones inteligentes, aquí los ricos no pueden gastar su dinero y los pobres no tienen salida para su miseria. Van a la iglesia no para rezar, sino para distraerse sin lograrlo. Sus existencias casi monásticas, descoloridas como los Andes, frías como la atmósfera de las Punas, su felicidad consiste en resignarse al hastío. Esta era la visión que daba de la ciudad uno de los viajeros europeos que la visitaron en el siglo XIX. En los primeros años de la era cristiana, se desarrolló otra de las grandes y avanzadas culturas del Dorado Virú. A lo largo de 7 siglos, los mochica se erigieron como una importante sociedad de clases, donde el poder estaba representado por una aristocracia guerrera que contaba con el apoyo de la casta sacerdotal. Preocupados también por los recursos agrícolas, se vieron obligados a retar al océano y navegar en barcas de totora hasta las islas Chincha y Ballestas para convertirse en los primeros recolectores de guano que registra la historia. También existía el comercio entre los mochicas como actividad específica, y hay pruebas de ello no solo por la información etnográfica que se puede recoger a través de sus ceramios, sino también por los restos de artesanías hallados fuera de su área cultural. También desarrollaron el comercio como actividad económica importante los integrantes de lo que se ha dado en llamar la cultura nazca, coetánea a la mochica, aunque para estos la mayor hazaña cabe establecerla
en lo que fue la construcción del mayor calendario astronómico del mundo. Enigmáticos y gigantescos dibujos practicados en las efímeras arenas de las pampas peruanas sirven para describir unas conciencias que estaban eternamente preocupadas por las regulaciones y los ciclos a que estaba sometida la naturaleza. Planificación y previsión significaban la base para todas estas culturas que intentaban construir sociedades de agricultura avanzada. Descubrieron que las precipitaciones y sequías se repetían cíclicamente y por períodos de tiempo más o menos estable. Así pues, era indispensable, si se quería subsistir, el derivar las aguas mediante canales a los lugares de cultivo y el potenciar mediante abonos naturales unas tierras escasamente fértiles. La palabra guano proviene del quechua guanun y significa estiércol. Los mochica conocían las propiedades del abundante excremento que generan las aves marinas que anidan a lo largo de la costa peruana. Pero sería a mitad del siglo XIX cuando estos yacimientos tendrían una explotación industrial y sistemática. Entre 1871 y 1872, este grupo de islas proporcionó 10 millones de toneladas. A principios de nuestro siglo, las autoridades del Perú se vieron obligadas a regular la recolección debido al daño que se provocaba en el ecosistema ornitológico. Las principales aves productoras de guano son el camanay, el alcatraz, el piquero y el guanay. Solo en las islas Chincha se pueden contabilizar algunos millones de estos últimos. Si se tiene en cuenta que un guanay adulto es capaz de tener en su estómago 70 anchoas de 10 a 12 centímetros de largo, acaba entendiéndose la superabundancia excrementicia de estos lugares. Existen otras regiones en el mundo con una importante acumulación de aves que producen guano, pero un régimen inadecuado de precipitaciones lo arrastra o les disuelve las sales de ácido fosfórico y los compuestos nitrogenados, anulando con ello su alto valor agrícola. Mientras el guano de otros lugares contiene del 1 al 4% de nitrógeno, el peruano contiene del 10 al 12%.
La llegada de los abonos químicos generados por laboratorio ha acabado prácticamente con esta importante industria de Perú. En la actualidad, aún se pueden ver cada 3 o 4 años las faenas de recolección que realizan estos parientes lejanos de los mochica y que sirven para procurar un mayor rendimiento en las depauperadas tierras de las pampas peruanas. Pero quizá los más favorecidos con este declive hayan sido los propios pájaros y sus eternos acompañantes, los simpáticos lobos de mar. Los mochica fueron también unos excelentes ceramistas. Se ha llegado a decir que sus huacos o ceramios representan una excelente documentación etnográfica, una especie de diccionario ilustrado donde quedaron reflejados con enorme realismo sus costumbres, mitos, guerras, enfermedades, conocimientos e incluso un magnífico tratado de sexología que bien podría competir con los mejores manuales orientales al uso.